Hola, ¿alguna vez sentiste que una historia te atrapó por completo, no solo por la trama, sino por todo el mundo que la rodeaba? Eso es gracias a lore. Y hoy te voy a explicar qué es, por qué es tan importante y cómo puedes crear uno increíble para tu cómic. Si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en cómics, los cuales puedes leer en la cajita de descripción. Bien, entonces el lore, como lo define el diccionario, es un conjunto de relatos, teorías y subtramas que transforman una historia en un mundo complejo y apasionante. Podemos entender que es como todo aquello que conforma el mundo y en español, si bien no hay una traducción literal, podemos decir que es más como el contexto de no solamente de la historia, sino de todo el universo, ¿no? Ahora que ya vimos la definición, es importante ver las diferencias o establecer las diferencias que tiene con la historia. No es lo mismo la historia que nosotros contamos, por ejemplo, en un cómic o en un one shot, a el lore que tiene esa historia. La historia generalmente, pues, es lo que sucede con los personajes. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué pasa del punto A al punto B, no? Y pues generalmente tiene tres actos. O digamos, de manera más sencilla, pues, tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Todos los elementos suceden y afectan directamente a la trama. Es decir, mi personaje A se encontró con el personaje B y hubo una pelea y eso desembocó en que se hicieran rivales o que se hicieran aliados o cosas así. Aquí les digo que, por ejemplo, es una búsqueda, una pelea, un obstáculo o algo que haga que la historia avance. Si la historia no avanza, solamente es una conjunción de cosas que suceden. Por ejemplo, si mi personaje quiere encontrar más bien un tesoro de su familia, pero solo se queda sentando diciendo lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pues la historia no va a pasar nada. No va a avanzar, pues no va a pasar nada en la historia. Solamente se va a quedar en decir eso, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo a mi personaje le pongo que quiere buscar ese tesoro familiar y entonces no sé, se prepara un día y va en la noche, pero justamente cuando va en la noche a, digamos, a escarbar en el jardín, este, no sé, pasa la policía, ¿no? Y piensa que se está metiendo a la casa a robar. Entonces es algo que hace que suceda la historia, que avance, digamos, de un punto a otro, ¿no? Entonces mi personaje quería esto, hizo esto y luego pasó esto. Por lo tanto, la historia va a seguir así o va a continuar así y esas cosas, ¿no? Pero es nada más centrado en la historia. En cambio, el lore se centra más en la construcción del mundo o la profundidad histórica. Aquí tenemos que ver qué son todas las leyendas, los sucesos históricos, las reglas civiles, las religiones y cualquier otro detalle que ayude a entender el universo que se está creando. Volviendo con el ejemplo anterior del personaje que quiere encontrar su tesoro, ¿qué pasaría si, por ejemplo, fuera, bueno, sí es ilegal, de hecho, entrar a propiedad privada, pero ¿qué pasaría si en lugar por ejemplo, ocurrir en un pueblo lejano, ocurriera en ¿cómo decirlo? Como en una colonia espacial, ¿no? Entonces el tesoro tiene que ver más con esas cosas, ¿no? Entonces sería un poco más establecer dónde es que sucede la historia y qué reglas hay. Podrías decir, bueno, podría ser aquí, por ejemplo, esa historia podría ser aquí en donde yo vivo, ¿no? En la ciudad donde yo vivo, donde están los policías, de mi ciudad, a lo mejor la casa es mi propia casa, a lo mejor las reglas pues son las mismas reglas que tenemos en la sociedad, ¿no? O podrías hacerlo como les digo en un contexto diferente, como podría ser el hecho de que sea en el espacio, ¿no? Entonces hay que ver por qué es importante.
Principalmente porque nos ayuda a modelar el universo o contexto donde está ocurriendo nuestra historia. Como les decía, no es lo mismo que sea en el contexto real en el que vives o en un contexto diferente, por ejemplo, en otra ciudad, en otro país o incluso en el espacio. O también en diferentes temporalidades. No es lo mismo que tú hagas una historia, eh, por poner un ejemplo muy sencillo, ahorita en estos años, que por ejemplo que hicieras una historia durante la pandemia o antes de la pandemia. Que a lo mejor mucha gente dice, bueno, pues no son tantos años, pero sí es muy diferente el contexto, ¿no? O incluso si tú dijeras, bueno, no es lo mismo hacer una historia actual ahorita que una en el siglo XIX o una en el siglo XX. Entonces es importante que conozcas eso. Sobre todo porque pues podemos resumir la importancia en los siguientes tres puntos. Hace tu mundo más creíble, que aunque sea fantasía, tu historia necesita coherencia interna. Necesitas saber, por ejemplo, si es fantasía, pues qué límites tiene y qué límites no. Por ejemplo, si se puede usar magia, si no se puede usar magia, o que si es un mundo de fantasía, cómo es que se construye la sociedad, ¿no? O sea, qué cosas están bien vistas, qué cosas están mal vistas, más o menos de ese punto, ¿no? El segundo sería ayuda a tomar decisiones narrativas. El lore te guía a la hora de escribir. ¿Qué haría un personaje que viene de X cultura? ¿O qué consecuencias tiene usar magia aquí? Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos escribiendo, ya que no nos podemos sacar así de que, lo hizo un mago, ¿no? O sea, lo podemos resolver así, ¿sí? Pero también hay que poner lo que son las limitantes. Por ejemplo, mi historia es de magia, entonces yo sí podría decir, no, es que lo hizo un mago, ¿verdad? Pero sí, tengo que establecer como esos límites. Entonces, a pesar de que mi historia es una historia donde hay magia y todo, comencé construyendo las reglas de la magia para saber qué limitaciones tienen mis personajes, qué pueden hacer o no. Ejemplos sencillos es que pues no cualquiera puede usar la magia, ya que tiene que ser un alumno iniciado, el conocimiento de la magia es acumulable y crece con la práctica, se puede pasar a otras personas, pero tienen que ser compatibles porque si no las rechazan y se pueden morir por tanto poder y por tanta magia. Y claramente pues hay ciertos niveles, hay más hechizos que son más simples, otros que son más complicados, pues obviamente por eso las personas que quieren usar magia pues tienen que estudiar y tienen que practicar e ir superándose, ¿no? Un poco, digamos, como es la vida académica, ¿no? Y pues también, precisamente tomando como modelo la vida académica, pues también hay gente que puede estudiar en una escuela de magia, hay gente que puede estudiar como en una academia, hay gente que puede hacerlo bueno, no por su propia cuenta, pero sí, digamos, con un mentor, ¿no? Y pues obviamente para regir todas estas personas, pues yo puse que existe un consejo que es el encargado de vigilar y aplicar que las leyes que han hecho, bueno, digamos como en este mundo de magia, pues se apliquen, ¿no? Obviamente todo esto lo explico entre el segundo y tercer capítulo de mi manga porque estoy dando como un poco de contexto, ¿no? De decir, o sea, no es como que mi personaje tenga magia y ya pueda hacer todo y no tenga ningún obstáculo ni dificultad. No, precisamente por eso el lore es para eso, decir, él cree que tiene magia y cree que puede, no sé, por ejemplo, volar, ¿no? Pero a lo mejor no es tan sencillo porque tiene que tener en cuenta que pues tiene que controlar su magia, a lo mejor necesita utilizar ciertos hechizos o necesita ciertas condiciones especiales para que pueda hacer eso. No es nada más porque se me le ocurre ya, ¿no? Entonces, es importante el yo escribir como estas reglas para que me ayude a construir precisamente el contexto donde se desarrolla la historia que estoy contando. Entonces, es importante que, si bien no lo tengan todo completo, sí establezcan las primeras reglas de su mundo, ¿no? Y también porque el tercer punto importante es que engancha al lector. Un buen lore hace que la gente quiera saber más, incluso cuando la historia principal termina. Por eso tenemos millones de fanfics, de fancomics, de fanarts y demás, o fans que que hacen estas teorías, ¿no? Donde exploran cada rincón de un universo y pues, ya saben, si ustedes piensan en el fandom, en cualquier fandom que a ustedes les guste y todo eso, siempre hay gente que está buscando más, ¿no? De decir, bueno, si
Sí, esto está permitido y eso está permitido, podría hacer eso, ¿no? Y hacen teorías y hacen esas cosas. Y eso es lo que yo creo que como fans nos gusta mucho, no solamente ver la historia como tal, sino también las posibilidades que hay en el mundo, en el universo, ¿no? Y eso es lo que convierte una historia común en una saga inolvidable. Bien, ya vimos por qué es importante, ahora veamos cómo empiezo a crear o cómo crearlo más bien. Puedes comenzar viendo los siguientes puntos o respondiendo las siguientes preguntas. Empieza con lo esencial. ¿Qué hace único a tu mundo? ¿Qué reglas tiene? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Como les explicaba, en el caso de mi mundo, que es México, pues tiene ciertas reglas que además tiene a personas encargados de vigilar que esas reglas se cumplan, ¿no? Entonces, piensa más o menos que puede ser así, ¿no? A lo mejor puede ser una regla que a lo mejor, que aquí sí se, digamos, permite, pero en tu universo no. Podrías empezar por algo así. También define historias y conflictos pasados. Hubo guerras, cambios de poder, profecías, sobre todo si, por ejemplo, al momento de que inicia tu historia, están en una guerra o después de una guerra, o, por ejemplo, hubo un cambio de poder, por ejemplo, un golpe de estado, y y eso hace que tu historia comience, ¿no? O a partir de eso, tu historia sale como consecuencia, ¿no? También puedes pensar, por ejemplo, a lo mejor no a nivel más grande como ciudad o como país o como nación, pero puede ser algo un poco más específico, ¿no? Por ejemplo, puede ser a nivel historia familiar. Por ejemplo, tu personaje desciende de una línea de, no sé, guerreros importantes, por así decir, que en el pasado hicieron tal cosa y por eso ahora tu personaje se enfrenta a tal obstáculo o a tal enemigo o a un prejuicio, cosas así, ¿no? También no tiene que ser, como les digo, en general, sino más local, o podría ser también a lo mejor en el pasado la familia de tu protagonista se enfrentó contra la del antagonista, o a lo mejor el lugar donde vivían tuvo que ser evacuado en el pasado y eso marcó a tu protagonista, ¿no? Son cosas que puedes definir, como les digo, ya sea de una forma un poco más específica o un poco más en general, o incluso puede ser que a tu protagonista le haya pasado algo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor cuando era niño sufrió el ataque de un perro un poco más grande y por eso a partir de ahora no puede ver ningún perro así ni de lejos, ¿no? Trata de ser un poco más creativo en ese tipo de cosas. También crear la cultura y las creencias. ¿Cómo es que viven tus personajes? Viven a lo mejor en la costa o viven en una ciudad muy grande con mucha tecnología o a lo mejor viven en una ciudad un poco más tranquila como un pueblito al lado de un lago. ¿Qué celebran? Por ejemplo, celebran Navidad, que es creo es una de las festividades más comunes que hay en el mundo o celebran, por ejemplo, a lo mejor em, un aniversario, como nosotros, por ejemplo, hablando de los conflictos pasados, a lo mejor hubo una guerra y se acordó la paz, entonces todos esos días celebran la paz con, no sé, una ceremonia o algo especial, cosas de ese estilo, ¿no? O también que temen, aquí puede ser, por ejemplo, qué supersticiones tienen las personas, ¿no? Eso también da mucho pie a crear, por ejemplo, que un lugar donde las personas le tienen miedo a los gatos, que tu protagonista sea un gato, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero es más o menos como para que se vea, ¿no? Que temen, que creen, que celebran, o si por ejemplo en la cultura que tú estás creando no se permite, por ejemplo, reír. Imagínate que tuvieras tú un personaje que quiere ser comediante dentro de una cultura que ve mal reír, ¿no? O sea, esas pequeñas como cosas que se van, mm, pues sí, saliendo con respondiendo estas preguntas, son las que te ayudan a empezar a enriquecer tu lore, ¿no? También sirve mucho hacer mapas, cronologías, lista de términos, todo lo que se te ocurra, escribirlo, ¿no? No necesitas contarlo todo, pero sí tenerlo claro tú. A lo mejor en tu historia no cuentas
por ejemplo, el pasado trágico del antagonista hasta la mitad de la historia, ¿no? O a lo mejor nunca lo cuenta, solamente los otros personajes van como diciendo los rumores acerca de ese personaje, pero nunca terminas de contarlo del todo, pero con lo que ya estás diciendo, estás dando a entender por qué es el antagonista, ¿no? O también, por ejemplo, lo mismo que yo digo de, tú tienes a tu personaje principal o a tu protagonista y conoces su historia desde que nació hasta que fallece, por así decirlo. Pero no vas a contar toda su historia, vas a contar solo la partecita de la historia que te interesa, ¿no? O a lo mejor no vas a contar toda su, por ejemplo, toda su adolescencia, sino algo muy en específico que le pasó durante la adolescencia y que tiene consecuencias ahora en su adultez. O al revés, cuando era más niño le pasó algo y por eso ahora le pasó esto, ¿no? Lo debes tener en claro. Muchas veces, por ejemplo, esto que se hace no se cuenta tal cual explícitamente de que, ay, es que hace 500 años hubo una guerra y por eso la cultura de mi protagonista, prohíbe reír, ¿no? Siguiendo con ese ejemplo. Pero sí a lo mejor irlo como soltando de a poco, como con que tú tengas en claro que así es como funciona o que esto es lo que necesitas tener en tu historia, está bien porque esas son las reglas, como los límites, como lo que va a pasar, ¿no? Y claro, el que también no lo cuentes todo evita que abrumes al lector. O sea, tu lore es un iceberg, es algo enorme. Estás literalmente como si agarraras un libro de historia, pero de tus personajes, ¿no? O de la cultura en la que viven. Es solo una muestra. O sea, es grande, grande, grande el lore. Puede ser muy grande, pero tú tienes que mostrar solo lo justo. ¿Sí? Es como decir, por ejemplo, un show. Tú vas a un teatro, al cine, tú vas a, no sé, y ves un show o ves una película y solamente ves eso, ¿no? Pero, por ejemplo, detrás de una película hay muchísima gente involucrada. Los sets pueden llegar a ser muy grandes. Hay mucha, 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 mucha más gente de la que solo ves en cámara, ¿no? Entonces, más o menos sería así. El lore es todo alrededor, todo el set, todas las personas, los camarógrafos, los maquillistas, los del staff, absolutamente todos, pero tú solo ves la parte que se filma, solo ves esas escenas, no ves lo que hay detrás, pero si no estuviera eso detrás no se podría hacer la historia. Entonces, yo espero que me haya dado a entender con ese ejemplo. Y pues básicamente hasta aquí sería el video de hoy. ¿Y tú ya habías pensado en el lore de tu cómic? ¿Ya te quedó un poco más claro cómo es que se hace y por qué es importante? ¿Tienes alguna otra duda? Cuéntame en los comentarios cuál es el detalle más raro o curioso que has inventado para tu historia o que te gusta de alguna historia, cómic o serie, película que sigas. Y pues nos vemos en el próximo video.